Repaso rápido al foco de 500 vatios B500 del fabricante Zhiyun, pero antes vamos a ver qué hay en esta caja. Para empezar, la caja en la que viene el foco es de cartón y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de llevárselo a exteriores por si acaso llueve. Hay que buscar cualquier alternativa, pero hay que tener en cuenta que el foco ya de por sí es muy fácil de transportar. Solamente viene el cable, el foco en cuestión y el modificador de luz, nada más. El Molus B500 del fabricante Zhiyun tiene 500 vatios de potencia y es bicolor. Su horquilla se mueve entre los 2700 y los 6500 grados Kelvin. No lleva ningún tipo de balastro ni de cerebro intermedio. De hecho, aquí lo tengo conectado directamente a la corriente y tiene un interruptor que se le da on y el aparato ya estaría dispuesto para funcionar. El Molus B500 del fabricante Zhiyun tiene dos ruedas de control, una que controla la dimerización que va del 0 al 100% y la otra que sería la que controla la temperatura de color. El Molus B500 tiene 500 vatios de potencia y esa cantidad de calor generada por el LED necesita refrigeración. En este caso, refrigeración activa ayudada por un ventilador en su parte derecha, otro ventilador en su parte trasera y otro ventilador en su parte izquierda. Y antes de que lo preguntéis, en este review también estoy pensando en el departamento de sonido. Vamos a escuchar cómo suenan los ventiladores más o menos a esta distancia, que es muy cercano. Hay que tener en cuenta que un actor y un micrófono jamás van a estar tan cerca de un aparato, sobre todo al 100% de su potencia. En este momento los ventiladores acaban de comenzar a funcionar. Voy a alejarme como 1,5 metros para que el departamento de sonido pueda evaluar el audio que tienen estos ventiladores. Un segundito. A esta distancia puedo decir que el sonido ha bajado como un 70% y realmente estoy a menos de 1 metro, más o menos, ¿eh? Creo que con esta prueba ya vale. Y os puedo decir que estaría seguro, y casi pondría la mano en el fuego, que a unos 2 metros el flujo de aire generado por estos ventiladores, la refrigeración del aparato en cuestión, casi sería imperceptible, sobre todo si hay una voz hablando por encima, como es el caso si rodamos un cortometraje o algo de ficción. Hay que tener en cuenta, y aquí voy a hacer un pequeño inciso y darle el crédito a quien se lo merece, en este caso al señor Grau de Grau Luminotecnia en Barcelona. En una de esas conversaciones que mantenemos en internet me dijo que los aparatos LED necesitaban ser refrigerados con ventiladores o en su caso con ventilación o refrigeración activa porque el LED muere cuando alcanza la temperatura máxima de 90 grados centígrados. Significa esto que se lastima, que se rompe. Entonces los sistemas de iluminación LED todos por serie tienen que tener un sistema de refrigeración activa que les ayude a equilibrar esas temperaturas constantemente. Por otra parte, y para que os hagáis una pequeña idea comparativa, las luces que conocemos hasta ahora de tungsteno alcanzan temperaturas de hasta 2500 grados en funcionamiento normal. Y como no, con el avance de la tecnología de iluminación LED también nos llegan los efectos que también el Molus B500 de 500 vatios del fabricante Zhiyun tiene. Obviamente, vamos a hacer un pequeño repaso a estos efectos y es muy sencillo, se tiene que ir solamente a la rueda de control de color. Recordamos que este foco es bicolor, la dejamos presionada y pasamos directamente al menú de efectos. Empezamos por el SOS, la señal SOS, pero ir cambiando es muy sencillo, solamente hay que ir a la rueda de dimerización y vamos cambiando. Todos estos efectos son seteables, en este caso es el efecto de paparazzi, el efecto de fire, fuego, el efecto de una bombilla en mal estado, en mal funcionamiento, bad bulb, el efecto de televisión, lighting, explosion, welding, que sería soldadura, como podéis ver aquí, como si alguien estuviera soldando,
el efecto de estroboscópico, strobe, el CCT Pulse, que va cambiando dependiendo del color que queramos asignarle. Recuerdo de nuevo que todos estos efectos son seteables, el Fireworks, que son pirotecnia o fuegos artificiales, que son seteables también y nos podemos mover en la horquilla, en el Molus B500, nos podemos mover en la horquilla de 2700 grados Kelvin y 6500 grados Kelvin. Y por último, el CCT Loop, significa que podemos hacer un puente entre 2500 grados Kelvin y 6500 grados Kelvin. Esto nos ayudaría, por ejemplo, si tenemos que hacer un día y luego nos vamos a un atardecer en el mismo plano. En resumen, y para terminar este review, el Molus B500 del fabricante Cilium es bicolor, se mueve en la horquilla de 2700 grados Kelvin y 6500 grados Kelvin, es muy transportable, lo podemos llevar así o en su caja de cartón. Recordad que tiene ventilación activa, que tiene ventiladores en los dos costados y en la parte trasera, y luego tiene obviamente bocas para que el aire pueda circular arriba y abajo. Podemos usar muchos de los efectos que ya vienen preinstalados, en los que ya hemos hecho un pequeño repaso, y os tengo que comentar que yo mismo he usado este foco en una publicidad que estuve rodando hace muy poquito y se comportó perfectamente bien. Estuvimos rodando más de 10 horas y el foco no dio ningún tipo de problema. La iluminación que daba era muy precisa, muy bonita, y todos los que estuvimos participando en ese rodaje quedamos muy contentos. Y hasta aquí esta revisión. Nos vemos en la siguiente vuelta.